El sol comenzaba a elevarse sobre las aguas cristalinas de Porto de Galiñas, a unos 60 kilómetros al sur de Recife. Miguel Sánchez observaba el horizonte con la familiaridad de quien ha pasado más de 2 décadas contemplando el mismo paisaje. A sus 45 años, este español afincado en Brasil desde hacía ya 15 años, conocía cada rincón de aquella costa como la palma de su mano. Su piel curtida por el sol y las arrugas en las comisuras de sus ojos hablaban de una vida dedicada al mar. Miguel había llegado a Recife buscando un cambio tras años trabajando como biólogo marino en las costas gallegas. Lo que comenzó como una expedición de investigación de 6 meses se convirtió en su hogar cuando conoció a Luisa, una oceanógrafa brasileña que ahora era su esposa. Juntos habían fundado Mergulho Seguro, un centro de buceo que se había ganado la reputación de ser uno de los más profesionales y seguros de la región. Aquella mañana de febrero, Miguel repasaba mentalmente el itinerario del día mientras organizaba el equipo para su grupo de principiantes. 6 turistas, principalmente europeos, habían reservado un curso de iniciación al buceo. Entre ellos se encontraba Carlos Mendoza, un argentino de 28 años, cuyo entusiasmo apenas podía contener. «Buenos días, Miguel. ¡Qué día tan perfecto! ¡Para sumergirse!», exclamó Carlos acercándose a la orilla donde Miguel preparaba los tanques de oxígeno. «Sin duda», respondió Miguel con una sonrisa cálida pero profesional. «El mar está en calma y la visibilidad será excelente. Perfecto para tu primera inmersión». Miguel conocía bien la importancia de mantener un equilibrio entre el entusiasmo y la cautela. En sus años como instructor, había visto cómo la emoción excesiva podía llevar a errores, especialmente en principiantes. Por eso, mientras llegaba el resto del grupo, aprovechó para repasar con Carlos algunas nociones básicas de seguridad. «Recuerda, en el agua no estamos solos», explicaba Miguel. «Somos visitantes en su mundo y debemos comportarnos con respeto. No toques nada, mantén la calma y sigue siempre mis indicaciones». Carlos asentía con seriedad. Era evidente que tomaba en serio las advertencias, pero Miguel podía reconocer en sus ojos ese brillo de emoción que tantas veces había visto en otros principiantes. Un brillo que a veces precedía a la imprudencia. Paulatinamente, el resto del grupo fue llegando. Sophie y Marc, una pareja de franceses en su luna de miel. Olga, una rusa que viajaba sola. Y los hermanos Kirchner, alemanes que estaban pasando un mes recorriendo Brasil. Miguel los recibió a todos con la misma mezcla de cordialidad y profesionalismo que lo caracterizaba. «Buenos días a todos. Bienvenidos a Mergulho Seguro. Mi nombre es Miguel y seré su instructor hoy. Antes de meternos al agua, vamos a repasar todo el protocolo de seguridad y nos familiarizaremos con el equipo. La experiencia que están a punto de vivir es maravillosa, pero requiere que sigamos ciertas reglas fundamentales». Mientras Miguel comenzaba su explicación, Paulo, su asistente de 25 años, terminaba de preparar el barco que los llevaría al punto de inmersión. Habían elegido un área relativamente cercana a la costa, conocida por sus aguas tranquilas y su abundante vida marina, pero no demasiado compleja para principiantes. Un arrecife de coral a unos 15 metros de profundidad que solía ser el escenario perfecto para una primera inmersión. La charla de seguridad duró aproximadamente 1 hora. Miguel era meticuloso en este aspecto y nunca acortaba esta parte del proceso por muchas prisas que tuvieran los turistas por sumergirse. Les explicó cómo usar el regulador, cómo controlar la flotabilidad, los signos de comunicación submarina y, por supuesto, qué hacer en caso de emergencia. «Lo más importante es no entrar en pánico», insistió. «El pánico es el verdadero peligro bajo el agua. Ante cualquier imprevisto, comuníquense conmigo o con Paulo y seguiremos el protocolo». Cuando estuvo satisfecho con la comprensión del grupo, les ayudó a colocarse el equipo y les indicó que subieran al barco. La embarcación de unos 10 metros de eslora estaba perfectamente equipada para la actividad. Miguel había invertido gran parte de sus ahorros en asegurarse de que cumpliera con todos los estándares de seguridad. El trayecto hasta el punto de inmersión duró unos 15 minutos. Durante ese tiempo, Miguel observaba atentamente a sus alumnos. Carlos parecía el más impaciente, moviéndose constantemente y haciendo preguntas sobre todo lo que veía. Los demás mostraban diferentes grados de nerviosismo, excepto Olga, que había mencionado tener experiencia previa en buceo en el Mar Rojo. Al llegar al punto elegido,
Paulo ancló el barco y Miguel dio las últimas instrucciones. Descendemos despacio, siguiendo la línea de anclaje. Yo iré primero, Paulo cerrará el grupo. Recuerden todo lo que hemos practicado y, sobre todo, mantengan siempre a la vista a su compañero. Asignado. Uno por uno fueron entrando al agua. Miguel comprobó personalmente el equipo de cada uno antes de que saltaran. Cuando todos estuvieron en el agua, hizo la señal para comenzar el descenso. El agua estaba excepcionalmente clara ese día. A medida que descendían, el mundo azul se abría ante ellos revelando la belleza del arrecife. Peces tropicales de colores vibrantes nadaban entre los corales, indiferentes a los visitantes humanos que invadían su espacio. Miguel mantenía un ojo vigilante sobre todo el grupo, pero prestaba especial atención a Carlos, quien, tal como había anticipado, mostraba tendencia a alejarse un poco más de lo indicado, fascinado por todo lo que veía. La inmersión transcurría sin incidentes. Los principiantes se adaptaban bien al entorno subacuático, disfrutando de la sensación de ingravidez y de la belleza del ecosistema marino. Miguel los guiaba bordeando el arrecife, señalando especies interesantes y asegurándose de que mantuvieran la profundidad adecuada. Llevaban unos 20 minutos bajo el agua cuando Miguel notó un cambio sutil en el comportamiento de los peces. Los cardúmenes que hasta ese momento nadaban tranquilamente comenzaron a dispersarse, como si algo los hubiera alertado. Era un patrón que conocía bien y que inmediatamente puso todos sus sentidos en alerta. Escaneó rápidamente el agua a su alrededor, buscando la causa de esa reacción. Y entonces lo vio. A unos 30 metros, la inconfundible silueta de un tiburón toro se deslizaba en la penumbra azul. No era inusual ver tiburones en aquellas aguas. De hecho, Miguel había tenido numerosos encuentros a lo largo de los años. Por lo general, no representaban una amenaza si se mantenía la distancia y no se los provocaba. Sin embargo, este ejemplar parecía inusualmente grande, probablemente una hembra de más de 3 metros de longitud. Los tiburones toro eran conocidos por su temperamento impredecible y su territorialidad, especialmente en ciertas épocas del año. Miguel hizo la señal para que el grupo se mantuviera junto y comenzó a guiarlos lentamente hacia la superficie, sin movimientos bruscos. El tiburón, por su parte, parecía estar simplemente de paso, nadando en paralelo al grupo sin mostrar interés particular en ellos. Todo habría terminado en un simple avistamiento anecdótico de no ser por lo que ocurrió a continuación. Carlos, al ver al tiburón, en lugar de seguir las indicaciones de Miguel, sacó impulsivamente una pequeña cámara subacuática que llevaba oculta, a pesar de que Miguel había especificado claramente que los principiantes no debían llevar equipo adicional que pudiera distraerlos. En su entusiasmo por capturar una imagen del depredador, Carlos se separó del grupo y comenzó a nadar en dirección al tiburón. Miguel reaccionó inmediatamente. Con unas potentes patadas de sus aletas, interceptó a Carlos antes de que pudiera acercarse demasiado y lo empujó de vuelta hacia el grupo. Pero el daño ya estaba hecho. El movimiento brusco y el flash de la cámara habían alertado al tiburón, que ahora cambiaba de dirección, moviéndose con un propósito renovado hacia los buceadores. Miguel conocía demasiado bien ese cambio de comportamiento. El lenguaje corporal del tiburón había pasado de indiferencia a interés, con sus aletas pectorales ligeramente bajadas, un signo clásico de agresión potencial. No tenían mucho tiempo. Hizo señas frenéticas a Paulo para que comenzara a guiar al grupo hacia la superficie, mientras él se quedaba atrás, posicionándose entre el tiburón y los buceadores. Su mente trabajaba a toda velocidad, recordando todo lo que sabía sobre el comportamiento de los tiburones toro. Mantuvo contacto visual con el animal, sabiendo que los tiburones a menudo atacan cuando su objetivo no los está mirando. El tiburón comenzó a nadar en círculos, acercándose cada vez más. Miguel se mantuvo firme, extendiendo sus brazos para parecer más grande, una táctica que a veces funcionaba con estos depredadores. Podía sentir la adrenalina corriendo por sus venas, pero años de experiencia le habían enseñado a controlar el miedo, a mantener la calma incluso en las situaciones más peligrosas. Por un momento, pareció que su estrategia funcionaba. El tiburón mantenía la distancia, estudiándolo con esos ojos negros e inexpresivos, pero entonces otro flash de luz captó su atención. Carlos, en lugar de seguir a Paulo hacia la superficie, se había quedado paralizado y seguía intentando tomar fotografías.
El tiburón, estimulado por el movimiento y la luz, cambió bruscamente de dirección y aceleró hacia Carlos. Miguel, sin pensarlo dos veces, nadó para interceptar al animal, colocándose directamente en su trayectoria. Lo que sucedió a continuación ocurrió en cuestión de segundos, pero para Miguel pareció transcurrir a cámara lenta. Sintió el impacto brutal cuando el tiburón lo embistió, sintió cómo los dientes afilados como cuchillas se cerraban sobre su pierna derecha. El dolor fue inmediato e intenso, pero su instinto de supervivencia tomó el control. Recordando su entrenamiento, Miguel golpeó al tiburón en el hocico y en las branquias, los puntos más sensibles. El agua a su alrededor comenzó a teñirse de rojo, y una parte de su mente registró con frialdad analítica que estaba perdiendo sangre rápidamente. El tiburón soltó su presa, sorprendido por la resistencia, pero Miguel sabía que eso no significaba el fin del ataque. Los tiburones toro eran conocidos por su persistencia, y el olor de la sangre solo intensificaría su agresividad. Con un esfuerzo sobrehumano, Miguel comenzó a nadar hacia la superficie, consciente de que cada movimiento enviaba más sangre al agua, creando un rastro que el tiburón seguiría. A pocos metros, pudo ver a Paulo ayudando al último de los turistas a subir al barco. El tiburón volvió a la carga, esta vez con más fuerza. Miguel apenas tuvo tiempo de girarse antes de sentir una segunda embestida, esta vez en el torso. Los dientes desgarraron su traje de neopreno y la piel debajo, creando una herida profunda en su costado izquierdo. La visión de Miguel comenzó a nublarse. La pérdida de sangre y el shock estaban comenzando a afectarlo. Con un último esfuerzo, logró alcanzar la superficie. Sobre él podía ver el casco del barco y escuchar gritos amortiguados. ¡Tiburón! ¡Hombre al agua! La voz de Paulo resonaba con urgencia. Miguel trató de mantenerse a flote, pero su pierna herida no respondía y el dolor en su costado era insoportable. Desde abajo podía sentir la presencia del tiburón circundando, preparándose para otro ataque. Dos figuras se lanzaron al agua desde el barco. Paulo y uno de los turistas, Mark, nadaban hacia él con un salvavidas. Llegaron justo cuando el tiburón emergía para su tercer ataque. ¡Atrás!, gritó Paulo, interponiéndose entre Miguel y el depredador, sosteniendo un arpón que había tomado del barco. El tiburón, enfrentado ahora a múltiples objetivos y confundido por el alboroto, se sumergió momentáneamente, dándoles un precioso respiro. Con una fuerza nacida de la desesperación, Paulo y Mark arrastraron a Miguel hacia el barco donde los demás los ayudaron a subirlo. Una vez en cubierta, la gravedad de las heridas de Miguel se hizo evidente. La mordedura en su pierna había desgarrado músculos y tendones, exponiendo el hueso en algunos puntos. La herida en su costado, aunque menos profunda, sangraba profusamente. Carlos, pálido y tembloroso, observaba la escena con horror, la cámara aún en su mano. «Lo siento, yo no quería, no pensé que...» Paulo no perdió tiempo con recriminaciones. Aplicó torniquetes improvisados para detener la hemorragia mientras gritaba instrucciones para que contactaran con emergencias por radio. «Aguanta. Miguel, la ayuda viene en camino». Miguel asintió débilmente. A pesar del dolor abrumador, su mente seguía funcionando, evaluando su situación con la claridad que da la experiencia. Sabía que sus posibilidades dependían de cuán rápido pudieran llevarlo a tierra y de la eficacia de los primeros auxilios que estaba recibiendo. Paulo arrancó el motor a toda potencia, dirigiendo el barco de vuelta al puerto a una velocidad que en otras circunstancias habría considerado temeraria. Durante el trayecto, mantuvo contacto constante con los servicios de emergencia que ya habían despachado una ambulancia al muelle y alertado al hospital regional. A pesar de sus esfuerzos por mantener los torniquetes, las heridas de Miguel seguían sangrando. Su piel, normalmente bronceada, adquiría un tono ceniciento y su respiración se volvía cada vez más superficial. «Quédate con nosotros, amigo», murmuraba Paulo mientras verificaba su pulso. «Luisa te está esperando. Tienes que aguantar». La mención de su esposa pareció infundir a Miguel nuevas fuerzas. Abrió los ojos y fijó su mirada en Paulo. «Dile que la amo», susurró. «Se lo dirás tú mismo», respondió Paulo con firmeza. «No te estás rindiendo, ¿entiendes? No después de todo lo que hemos pasado». El viaje de regreso, que normalmente tomaba 15 minutos, se completó en menos de 10. Al acercarse al muelle, pudieron ver las luces de la ambulancia y un grupo de paramédicos esperando.
En cuanto el barco tocó puerto, los paramédicos subieron a bordo. Con movimientos precisos y eficientes, estabilizaron las heridas de Miguel, le colocaron una vía intravenosa para administrarle fluidos y lo trasladaron a una camilla. Varón, 45 años, ataque de tiburón con laceraciones profundas en la pierna derecha y el costado izquierdo, pérdida de sangre significativa, presión arterial 80-50 y descendiendo, informaba uno de los paramédicos por radio mientras lo bajaban del barco. La multitud que se había formado en el muelle se apartó para dejar paso a la camilla. Entre los rostros preocupados, Miguel pudo distinguir a Luisa corriendo hacia él. Su expresión de terror se grabó en su mente antes de que la inconsciencia finalmente lo reclamara. Lo siguiente que Miguel percibió fue el sonido rítmico de máquinas y el olor antiséptico característico de los hospitales. Abrió los ojos lentamente, adaptándose a la luz fluorescente. Una figura, borrosa a su lado, comenzó a tomar forma gradualmente. Luisa, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero con una sonrisa de alivio al verlo despertar. «Estás de vuelta», susurró ella, tomando su mano entre las suyas. «Los médicos dicen que has tenido mucha suerte». Miguel intentó hablar, pero su garganta estaba seca y dolorida por el tubo de intubación que le habían retirado recientemente. Luisa le acercó un vaso con agua y le ayudó a beber. «¿Cuánto tiempo?», logró articular finalmente. «3 días», respondió Luisa. «Te han operado 2 veces. La primera para detener la hemorragia y reparar los daños en tu pierna. La segunda para tratar la infección que se desarrolló en la herida del costado». Miguel asintió débilmente, comenzando a procesar la información. Intentó mover su pierna derecha y fue recibido por una oleada de dolor que le arrancó un gemido. «No intentes moverte todavía», le advirtió Luisa. «Los cirujanos han hecho todo lo posible, pero el daño en los tendones y músculos es extenso. Van a necesitar más operaciones y después una larga rehabilitación». La puerta de la habitación se abrió y entró un médico acompañado por una enfermera. Después de examinar a Miguel y revisar sus constantes vitales, el médico parecía moderadamente optimista. «Ha tenido mucha suerte, señor Sánchez», comentó. «Pocas personas sobreviven a un ataque de tiburón toro de esa magnitud. Si no hubiera sido por la rapidez con la que lo trajeron y por los primeros auxilios que recibió en el barco, probablemente no estaríamos teniendo esta conversación». Miguel cerró los ojos momentáneamente, asimilando la gravedad de lo que había ocurrido. Cuando los volvió a abrir, había una pregunta en ellos. «¿Los demás? ¿Todos están bien?». Luisa asintió. «Todos los turistas están a salvo gracias a ti. Han estado viniendo a preguntar por tu estado, especialmente ese chico argentino, Carlos. Está devastado por lo ocurrido». El médico intervino nuevamente. «Señor Sánchez, debo advertirle que el camino hacia la recuperación será largo y difícil. Las heridas de tiburón son complejas debido a las bacterias que estos animales llevan en su boca. A pesar de los antibióticos, seguimos monitoreando de cerca la infección. Y en cuanto a su pierna, aunque hemos salvado la extremidad, la funcionalidad…». Dejó la frase en el aire, pero Miguel entendió lo que no se atrevía a decir. Quizás nunca volvería a caminar normalmente, mucho menos a bucear. «Entiendo», respondió simplemente. En los días siguientes, mientras su cuerpo comenzaba el largo proceso de curación, Miguel recibió numerosas visitas. Paulo venía todos los días, manteniéndolo informado sobre el centro de buceo y asegurándole que todo seguía funcionando en su ausencia. Los turistas también pasaron a verlo antes de regresar a sus respectivos países. Sophie y Mark le trajeron flores y una botella de vino francés para cuando se recuperara. Olga le regaló un libro sobre supervivencia en situaciones extremas que, según dijo, le había ayudado a ella durante un momento difícil en su vida. Los hermanos Kirchner le enviaron una tarjeta elaborada a mano deseándole una pronta recuperación. Carlos fue el último en venir, visiblemente nervioso y cargado de culpa. Se quedó en la puerta, como si no se atreviera a entrar completamente en la habitación. «Adelante», le indicó Miguel con un gesto. Carlos avanzó con paso vacilante hasta el borde de la cama. «Lo siento mucho», comenzó con la voz quebrada por la emoción. «Todo esto es mi culpa. Si hubiera seguido sus instrucciones, si no hubiera llevado esa estúpida cámara…». Miguel lo observó en silencio por un momento. Una parte de él quería estar enojado, quería culpar a este joven imprudente por el giro que había tomado su vida. Pero otra parte,
la que había dedicado décadas a entender el mar y sus criaturas, sabía que lo ocurrido era el resultado de múltiples factores, no solo de las acciones de Carlos. El mar no perdona los errores, dijo finalmente, pero tampoco los castiga intencionalmente. Lo que pasó fue un accidente, Carlos, un accidente provocado por una serie de decisiones, algunas tuyas, otras mías. Yo decidí quedarse atrás, colocarme entre tú y el tiburón, fue mi elección. Pero si yo no hubiera... Lo hecho está, lo interrumpió Miguel con firmeza. Ahora tenemos que vivir con las consecuencias y aprender de ellas. Yo aprenderé a vivir con estas cicatrices y tú aprenderás a pensar antes de actuar, especialmente en entornos que no conoces bien. Carlos asintió lentamente, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Hay algo que pueda hacer? Lo que sea. Miguel lo pensó por un momento. Sí, hay algo. Cuando vuelvas a Argentina, cuenta esta historia. No para asustar a la gente sobre los tiburones, sino para enseñar respeto por el océano y sus habitantes. Los tiburones no son monstruos, son depredadores, haciendo lo que la evolución les ha programado para hacer. Nosotros somos los que invadimos su territorio, no al revés. Lo haré, prometió Carlos. Y si alguna vez necesita cualquier cosa, lo que sea, lo tendré en cuenta, respondió Miguel. Después de que Carlos se marchara, Luisa, que había estado presente durante toda la conversación, se sentó junto a Miguel y tomó su mano. «Eres un hombre extraordinario, Miguel Sánchez», dijo con admiración. «Después de lo que has pasado, sigues defendiendo a las mismas criaturas que casi te matan». Miguel esbozó una sonrisa cansada. «No defiendo al tiburón, Luisa. Defiendo el equilibrio natural. Si empezamos a demonizar a los tiburones por actuar como tiburones, ¿dónde terminamos? Matando a cada depredador que representa un peligro potencial para los humanos. Ese no es el mundo en el que quiero vivir». Una semana después del ataque, los medios locales seguían cubriendo la historia. El incidente había reavivado el debate sobre la seguridad en las playas de Recife, una región tristemente célebre por tener una de las tasas más altas de ataques de tiburón en el mundo. Miguel, desde su cama de hospital, seguía las noticias con creciente preocupación. Muchos pedían medidas más drásticas, incluyendo la matanza selectiva de tiburones en la zona. Otros argumentaban que los buceadores y bañistas asumían un riesgo conocido al entrar en aguas frecuentadas por estos depredadores. La controversia alcanzó un punto álgido cuando un político local propuso una ley que prohibiría todas las actividades acuáticas en ciertas áreas, lo que efectivamente cerraría negocios como el de Miguel. «No pueden hacer eso», protestó Miguel cuando Paulo le informó sobre esta propuesta. «Eso no resolverá el problema, solo creará otros nuevos. La industria turística local depende en gran medida del buceo y otras actividades acuáticas». Paulo asintió. «Varios operadores de buceo están organizando una reunión para discutir cómo responder a esto. Quieren que participes, aunque sea por videollamada». Miguel aceptó inmediatamente. A pesar de su estado débil, sentía la responsabilidad de usar su experiencia, tanto como profesional del buceo como ahora, como sobreviviente de un ataque, para contribuir a un enfoque más equilibrado. La reunión se celebró 2 días después. Desde una tablet sostenida por Luisa, Miguel se dirigió al grupo reunido en la sala de conferencias de la Asociación de Turismo Subacuático de Recife. «Lo que necesitamos», argumentó, «no es cerrar nuestras aguas o declarar una guerra contra los tiburones. Necesitamos educación, tanto para los profesionales como para los turistas. Necesitamos protocolos más estrictos y mejor aplicados. Y sí, necesitamos reconocer que hay zonas y temporadas que presentan mayores riesgos». Su intervención fue recibida con un silencio respetuoso. Nadie podía discutir con un hombre que llevaba las marcas del tema que estaban discutiendo literalmente en su carne. «Propongo», continuó, «que trabajemos juntos en un código de conducta unificado, que compartamos información sobre avistamientos y comportamientos inusuales, que invirtamos en tecnología para monitorear los movimientos de los tiburones y, sobre todo, que eduquemos a nuestros clientes no desde el miedo, sino desde el respeto y la comprensión». La propuesta de Miguel ganó apoyo rápidamente. En las semanas siguientes, mientras continuaba su recuperación, trabajó desde su cama de hospital en la redacción de ese código de conducta, consultando con otros profesionales del buceo, biólogos marinos y autoridades locales. Mientras tanto,
Su propio proceso de curación avanzaba lentamente. La infección en la herida de su costado finalmente cedió ante los antibióticos, pero la lesión en su pierna resultó ser más problemática. Los cirujanos tuvieron que intervenir 2 veces más para reparar los tendones dañados, y los pronósticos sobre su futura movilidad seguían siendo reservados. Físicamente, cada día traía pequeños avances, dolorosas sesiones de fisioterapia y la frustrante realidad de depender de otros para tareas básicas. Pero el verdadero desafío resultó ser mental. Por las noches, cuando el hospital quedaba en silencio y los analgésicos disminuían su efecto, Miguel se encontraba reviviendo el ataque una y otra vez. En sus pesadillas el agua se teñía de rojo y el tiburón volvía siempre implacable. A veces soñaba que no era él sino Luisa quien era atacada y se despertaba gritando, empapado en sudor frío. El psicólogo del hospital diagnosticó trastorno de estrés postraumático, algo común en sobrevivientes de ataques de animales y otros eventos traumáticos. Le recomendó terapia regular y le advirtió que la recuperación mental podría ser tan larga y difícil como la física. ¿Crees que alguna vez podré volver al agua?, preguntó Miguel durante una de esas sesiones. No puedo responder eso, contestó el psicólogo. Depende de muchos factores, incluyendo tu propia determinación. Pero si me preguntas si es posible superar un trauma como el tuyo y volver a una actividad asociada con él, la respuesta es sí, es posible. Miguel se aferró a esa posibilidad como a un salvavidas. La idea de no volver nunca al mar, de no sentir la paz de flotar en el agua azul, le resultaba casi tan dolorosa como sus heridas físicas. Un mes después del ataque, Miguel fue finalmente dado de alta del hospital. Volver a casa fue un momento agridulce. Por un lado, escapa del ambiente antiséptico y los constantes chequeos médicos fue un alivio. Por otro, enfrentarse a su nueva realidad en el entorno familiar hizo que todo pareciera más definitivo. Su casa, un bungalow a pocos metros de la playa, había sido adaptada para su condición. Luisa había instalado rampas para la silla de ruedas que tendría que usar durante al menos unos meses más, había reorganizado los muebles para crear pasillos más amplios y había transformado su estudio en un dormitorio temporal, ya que subir las escaleras al segundo piso era imposible por ahora. ¿Qué te parece?, preguntó Luisa nerviosamente mientras lo ayudaba a entrar. Podemos cambiar cualquier cosa que no funcione para ti. Miguel miró a su alrededor, notando todos los pequeños y grandes cambios realizados por amor, y sintió una oleada de emoción. Es perfecto, dijo apretando su mano. Gracias por todo esto. Los primeros días en casa establecieron un nuevo ritmo para sus vidas. Las mañanas estaban dedicadas a la fisioterapia, a veces en un centro especializado, otras veces con un terapeuta que venía a casa. Las tardes las pasaba trabajando en su ordenador, continuando con el proyecto del código de conducta y manteniéndose en contacto con Paulo sobre el funcionamiento del centro de buceo. Paulo había asumido la dirección interina de Mergullo, seguro, manteniendo el negocio a flote en ausencia de Miguel. Todos los días le enviaba informes detallados y consultaba con él las decisiones importantes. Deberías considerar hacerte socio oficialmente, le dijo Miguel durante una de sus visitas. Has demostrado que puedes llevar esto adelante y, honestamente, no sé cuándo o si podré volver a la actividad completa. Paulo sacudió la cabeza. El centro es tuyo, Miguel. Siempre será tuyo. Yo solo estoy cuidándolo hasta que vuelvas. Al menos piénsalo, insistió Miguel. Necesito saber que lo que construimos continuará, con o sin mi participación directa. La propuesta quedó flotando entre ellos, una posibilidad que ninguno quería realmente enfrentar, pero que la realidad hacía ineludible. A medida que pasaban las semanas, el progreso físico de Miguel era evidente, pero lento. Pasó de la silla, de ruedas a las muletas, y comenzó a dar sus primeros pasos independientes, aunque con un dolor considerable y una cojera pronunciada. Los médicos seguían siendo cautos en sus pronósticos, pero admitían que su recuperación estaba superando las expectativas iniciales. Su determinación es admirable, comentó su fisioterapeuta a Luisa después de una sesión particularmente intensa. Muchos pacientes se habrían rendido ante este nivel de dolor. Luisa sonrió con tristeza. Miguel nunca ha sabido rendirse. Es lo que más amo de él y lo que más me preocupa. Temo que se esté presionando demasiado.
En efecto, Miguel se exigía al límite en cada sesión, empujando constantemente las barreras de lo que podía hacer. Parte de ello era su naturaleza perseverante, pero otra parte venía de un lugar más oscuro, el miedo a la invalidez permanente, a convertirse en una carga, a perder la identidad que había construido como instructor de buceo y explorador del mundo marino. Las noches seguían siendo difíciles, las pesadillas continuaban aunque gradualmente disminuían en frecuencia. Ahora podía pasar algunas noches sin despertar gritando, algo que tanto él como Luisa consideraban una victoria. También había comenzado a asistir a un grupo de apoyo para sobrevivientes de traumas, donde conoció a personas que habían pasado por experiencias igualmente devastadoras, accidentes de tráfico, desastres naturales, violencia. Escuchar sus historias y compartir la suya le dio perspectiva y un sentido de comunidad que no había anticipado necesitar. No estás solo en esto, le recordaba constantemente Marina, la psicóloga que dirigía el grupo. Y lo que sientes, sea lo que sea, es válido. 3 meses después del ataque, la vida había adquirido una nueva normalidad. Miguel podía caminar distancias cortas con un bastón, aunque seguía dependiendo de las muletas para trayectos más largos. Las cicatrices en su costado habían sanado bien, formando líneas rosadas contra su piel bronceada. Las de su pierna eran más intensas, una constelación de marcas que contaban la historia de su encuentro con el tiburón y las múltiples cirugías posteriores. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, Miguel recibió un mensaje inesperado de un productor de documentales de National Geographic. Habían oído sobre Bastage, su historia, y estaban interesados en incluirla en una serie sobre ataques de tiburón y conservación marina. «Quieren que cuente mi experiencia», le explicó a Luisa esa noche. «Y también quieren mi perspectiva sobre la convivencia con los tiburones y las medidas de seguridad que estamos proponiendo». Luisa lo miró con preocupación. «¿Crees que estás listo para hablar de ello tan públicamente?» Miguel consideró la pregunta. «No lo sé», admitió, «pero quizás sea una oportunidad para dar algo positivo a esta experiencia. Si mi historia puede educar a otros y tal vez prevenir futuros incidentes». Después de varios días de reflexión, Miguel aceptó participar en el documental, con la condición de que no sensacionalizaran el ataque ni demonizaran a los tiburones. El productor accedió entusiasmado, explicando que precisamente buscaban un enfoque más equilibrado y educativo. La filmación comenzó unas semanas después. El equipo de National Geographic pasó varios días documentando la vida de Miguel, su proceso de rehabilitación y su trabajo en el nuevo código de conducta. También entrevistaron a Luisa, Paulo y algunos de los turistas que estuvieron presentes durante el ataque, que aceptaron participar por videoconferencia. Una de las partes más difíciles del proceso fue cuando le pidieron a Miguel que regresara al puerto, al lugar donde había ocurrido el ataque. Era la primera vez que volvía allí desde el incidente. De pie en el muelle, apoyado en su bastón, Miguel miró hacia el horizonte donde el azul del mar se fundía con el del cielo. Sintió una mezcla contradictoria de emociones, miedo, nostalgia. «Sanelo, ¿cómo se siente estar de vuelta aquí?», preguntó el entrevistador. Miguel tomó un momento antes de responder. «Es como ver a un viejo amigo que te ha hecho daño», dijo finalmente. «Sabes que deberías estar enojado, quizás incluso asustado, pero en lugar de eso sientes una extraña combinación de respeto y añoranza». La cámara capturó su expresión mientras miraba al océano, una mezcla de dolor y amor que transmitía más que cualquier palabra podría hacerlo. A medida que el proceso de filmación avanzaba, Miguel notó algo inesperado. Hablar repetidamente sobre el ataque, analizarlo desde múltiples ángulos para el documental, comenzó a tener un efecto terapéutico. De alguna manera, al convertir su trauma en una herramienta educativa, le estaba quitando parte de su poder sobre él. «Es como si al compartirlo la carga se hiciera más ligera», le explicó a su psicólogo. «Tiene sentido», respondió este. «Estás encontrando un propósito en tu sufrimiento, y eso puede ser increíblemente sanador». La culminación del documental fue una secuencia donde Miguel, acompañado por Paulo y un equipo de biólogos marinos, embarcaba en una expedición para observar tiburones desde la seguridad de una jaula. No era un regreso al buceo propiamente dicho, pero representaba un paso simbólico importante. El día de la expedición amaneció claro y tranquilo, con el mar en calma, casi como una invitación.
Miguel sentía una mezcla de anticipación y terror mientras subía al barco que lo llevaría al punto donde los tiburones solían congregarse. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Luisa, que había insistido en acompañarlo a pesar de que ella misma no participaría en la inmersión. Miguel asintió, aunque su expresión revelaba su conflicto interno. Necesito hacer esto. No puedo seguir viviendo con este miedo. En el sitio elegido, a unos 30 kilómetros de la costa, el equipo preparó la jaula de observación y comenzó a atraer a los tiburones con cebo controlado. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran varios tiburones, principalmente puntas negras y algún que otro tiburón martillo, atraídos por el olor de la sangre en el agua. Miguel observaba desde la cubierta, su corazón acelerándose ante la vista de las aletas cortando la superficie. El recuerdo del ataque amenazaba con abrumarlo, pero respiró profundamente, utilizando las técnicas que había aprendido en terapia para controlar la ansiedad. Cuando llegó el momento de entrar, en la jaula dudó. Sus manos temblaban mientras se ponía el equipo de buceo, ayudado por Paulo. «No tienes que hacerlo», le recordó su amigo. «Nadie pensará menos de ti». «Yo lo pensaré», respondió Miguel con determinación. «He llegado hasta aquí. No me detendré ahora». Con Paulo a su lado, Miguel descendió lentamente por la escalera hasta la jaula. El contacto con el agua provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Por un momento, el pánico amenazó con apoderarse de él. Pero entonces, casi como respuesta a un llamado silencioso, un hermoso tiburón puntas negras nadó frente a la jaula, sus movimientos gráciles y fluidos contrastando con la imagen violenta que había dominado las pesadillas de Miguel. En ese momento, algo cambió dentro de él. No fue una transformación instantánea ni completa, pero sintió cómo parte del terror se disolvía, reemplazado por la familiar sensación de asombro que siempre había sentido al observar estas magníficas criaturas. Cuando finalmente salió del agua, horas después, su expresión era diferente. Había una ligereza en él que Luisa no había visto en meses. «¿Cómo fue?», preguntó ella, envolviendo una toalla alrededor de sus hombros. Miguel sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. «Fue liberador», respondió. «Todavía tengo miedo, probablemente siempre lo tendré en cierta medida, pero ahora sé que puedo coexistir con ese miedo, no tiene que definirme». El documental se estrenó 6 meses después del ataque. Fue bien recibido, tanto por la comunidad conservacionista como por el público general, generando conversaciones importantes sobre la seguridad en el agua y la conservación de los tiburones. Para Miguel, ver su historia en pantalla fue una experiencia surreal pero catártica. El documental no ocultaba el horror del ataque ni minimizaba el sufrimiento posterior, pero tampoco caía en el sensacionalismo. Mostraba a los tiburones como lo que son, depredadores poderosos que merecen respeto, no monstruos que deban ser exterminados. Más importante aún, el documental destacaba el trabajo de Miguel en el desarrollo del nuevo código de conducta para operadores de buceo en Recife, que para entonces había sido adoptado oficialmente por la Asociación de Turismo Subacuático y respaldado por las autoridades locales. La vida continuó su curso. Un año después del ataque, Miguel había progresado notablemente en su rehabilitación física. Ya podía caminar sin bastón durante cortos periodos, aunque su marcha seguía siendo desigual y el dolor un compañero constante. Los médicos le habían dicho que probablemente nunca recuperaría completamente la movilidad en su pierna derecha, pero había superado con creces sus pronósticos iniciales. Mergullo Seguro seguía funcionando bajo la dirección conjunta de Paulo y Miguel, quien ahora se ocupaba principalmente de la formación teórica y la administración, mientras Paulo dirigía las inmersiones. Habían incorporado las lecciones aprendidas de la tragedia, implementando protocolos de seguridad aún más estrictos y dedicando una parte sustancial de cada curso a educar a los clientes sobre el comportamiento de los tiburones y cómo minimizar riesgos. El código de conducta que Miguel había desarrollado estaba dando frutos. En el año transcurrido desde su implementación, no se habían registrado ataques de tiburón en las zonas de buceo reguladas, un dato que Miguel citaba con orgullo cuando hablaba en conferencias sobre seguridad marítima, porque esa era otra forma en que su vida había cambiado. Se había convertido en un portavoz, un educador que utilizaba su experiencia traumática para generar conciencia.
Viajaba por diferentes regiones costeras de Brasil y ocasionalmente a otros países, compartiendo su historia y abogando por un enfoque equilibrado que protegiera tanto a los humanos como a los tiburones. En lo personal, Miguel y Luisa habían encontrado una nueva normalidad. Habían aprendido a adaptarse a las limitaciones físicas de Miguel, a los días buenos y malos, a las ocasionales pesadillas que todavía perturbaban su sueño. Su relación había cambiado inevitablemente, pero en muchos aspectos se había fortalecido a través de la adversidad compartida. Un día, aproximadamente 18 meses después del ataque, Miguel se encontraba en su oficina revisando solicitudes para un nuevo curso de buceo cuando recibió un correo electrónico inesperado. Era de Carlos, el turista argentino que había estado indirectamente involucrado en el incidente. «Querido Miguel», comenzaba el mensaje, «no sé si te acuerdas de mí, aunque supongo que sería difícil olvidar al idiota que casi te cuesta la vida. He estado siguiendo tu recuperación a través del documental y las noticias ocasionales. Lo que has logrado es inspirador. Como te prometí aquella vez en el hospital, he estado compartiendo nuestra historia aquí en Argentina. De hecho, he iniciado un pequeño proyecto educativo en escuelas costeras, enseñando a los niños sobre seguridad en el agua y respeto por la vida marina. Pensé que te gustaría saberlo. También quería compartir algo más personal. Durante mucho tiempo después del ataque, no pude acercarme al agua. El trauma de ver lo que te pasó, combinado con la culpa por mi papel en ello, me paralizaba. Pero recientemente, inspirado por tu ejemplo, he comenzado a enfrentar ese miedo. La semana pasada, tomé mi primera clase de buceo desde el incidente. Fue aterrador y liberador a la vez. No sé si alguna vez podré perdonarme completamente por lo que pasó ese día, pero estoy intentando convertir esa experiencia en algo positivo como tú has hecho. Gracias por mostrarme que es posible. Con profundo respeto y gratitud, Carlos». Miguel leyó el correo varias veces, sintiendo una compleja mezcla de emociones. Finalmente, comenzó a teclear una respuesta. «Querido Carlos, por supuesto que te recuerdo y me alegra mucho saber de ti. El trabajo educativo que estás realizando es exactamente lo que nuestro océano necesita. Personas que enseñen respeto y comprensión, no miedo. En cuanto a perdonarte, desde mi perspectiva, no hay nada que perdonar. Todos cometemos errores, especialmente en situaciones nuevas y emocionantes. Lo importante es aprender de ellos, y claramente lo has hecho. Me conmueve saber que has vuelto al agua. El océano tiene mucho que ofrecernos, demasiado como para permitir que el miedo nos mantenga alejados permanentemente. Yo mismo estoy considerando volver a bucear pronto, aunque de forma muy controlada y probablemente no como instructor, al menos por ahora. Si alguna vez vienes a Brasil nuevamente, me encantaría que nos visitaras. Podríamos compartir experiencias y quizás, si te sientes cómodo, incluso hacer una inmersión juntos. Esta vez sin cámaras», añadió con un toque de humor. «Cuídate y sigue con tu importante labor educativa. Con afecto, Miguel». Después de enviar el correo, Miguel se quedó mirando por la ventana de su oficina, hacia el mar que se extendía en la distancia. El tiburón que lo había atacado probablemente seguía allí, en algún lugar de ese vasto azul, continuando con su existencia predeterminada por millones de años de evolución. No sentía odio hacia el animal, ni siquiera resentimiento, solo un respeto profundo por su poder y una aceptación de que, en el océano, los humanos siempre serían visitantes, en un mundo donde no establecían las reglas. En cierto modo, el ataque había cambiado todo en su vida. Su cuerpo nunca sería el mismo. Su relación con el mar se había transformado irrevocablemente. Su carrera había tomado un rumbo diferente. Pero en un nivel más profundo, había confirmado lo que siempre había sabido, que el océano era un lugar de belleza y peligro entrelazados, y que vivir plenamente significaba aceptar ambos aspectos. Mientras contemplaba el horizonte, Miguel tomó una decisión. Era hora de dar el siguiente paso en su recuperación, de enfrentar su miedo más profundo. Tomó su teléfono y llamó a Paulo. «¿Tienes tiempo mañana para una inmersión privada?», preguntó cuando su amigo respondió. «Creo que estoy listo para intentarlo». Hubo un momento de silencio. Luego la voz emocionada de Paulo. «Por supuesto, amigo, siempre he sabido que volverías». A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte cuando Miguel y Paulo llegaron al muelle. Luisa los acompañaba, su expresión una mezcla de orgullo y preocupación.
¿Estás realmente seguro de esto?, preguntó por enésima vez, mientras ayudaba a Miguel a cargar su equipo en el barco. No, respondió él con honestidad, pero necesito hacerlo de todos modos. Navegaron hasta un arrecife cercano, un lugar tranquilo y familiar donde Miguel había llevado a innumerables principiantes en el pasado. Era un sitio seguro, regularmente monitoreado, donde la presencia de tiburones grandes era extremadamente rara. Mientras se preparaban para la inmersión, Miguel notó que sus manos temblaban ligeramente. El recuerdo del ataque seguía fresco, la sensación de aquellos dientes desgarrando su carne todavía demasiado vívida, pero junto al miedo había algo más: determinación. «Estaré contigo en todo momento», le aseguró Paulo, «y si en cualquier instante quieres abortar la inmersión, lo hacemos sin preguntas». Miguel asintió, agradecido por la comprensión de su amigo. Completaron la revisión del equipo y después de una última mirada a Luisa, que los observaba ansiosamente desde el barco, se deslizaron en el agua. El impacto del agua salada contra su piel provocó un momento de pánico que Miguel tuvo que combatir conscientemente. Respiró profundamente a través del regulador, centrándose en el sonido rítmico de su propia respiración. Paulo flotaba a su lado, paciente, esperando su señal. Finalmente, Miguel hizo el gesto para descender. Lentamente, controlando cada movimiento para compensar la rigidez en su pierna derecha, comenzó a hundirse en el azul. La familiar sensación de ingravidez lo envolvió, y con ella vino un destello de la alegría que siempre había asociado con el buceo. El descenso fue más difícil de lo que había anticipado. Su pierna lesionada requería ajustes constantes en su técnica, y cada vez que una sombra pasaba en la periferia de su visión, su corazón se aceleraba. Pero perseveró, concentrándose en su respiración y en la presencia tranquilizadora de Paulo a su lado. Al llegar al arrecife, a unos 10 metros de profundidad, la belleza del entorno comenzó a superar gradualmente su ansiedad. Los corales se extendían como un paisaje alienígena. Peces de colores vibrantes nadaban entre ellos sin preocuparse por los dos intrusos humanos. Era el mundo que había amado durante toda su vida adulta, y estar de vuelta en él, incluso con las limitaciones físicas y el miedo residual, se sentía como un regreso a casa. Pasaron casi una hora explorando el arrecife, moviéndose lentamente para adaptarse al ritmo que la pierna de Miguel le permitía. No vieron tiburones, solo la usual variedad de peces tropicales, algunas tortugas marinas y un pulpo curioso que los observó desde su escondite entre las rocas. Cuando finalmente regresaron a la superficie, Luisa los recibió con expresión ansiosa. «¿Cómo fue?», preguntó mientras ayudaba a Miguel a subir al barco, una tarea que requería considerablemente más esfuerzo que antes debido a su lesión. Miguel se quitó la máscara, su rostro iluminado por una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. «Fue como volver a casa después de un largo exilio», respondió, abrazándola con brazos todavía mojados. «Diferente, más difícil físicamente, pero esencialmente lo mismo». Esa noche, mientras Miguel y Luisa cenaban en la terraza de su casa con vista al mar, reflexionaron sobre el significado de ese día. «¿Crees que volverás a dar clases algún día?», preguntó Luisa. Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. «No lo sé», respondió con honestidad. «Mi cuerpo ha cambiado y también mi relación con el océano. Ya no tengo la misma confianza ciega que tenía antes, pero hoy fue un comienzo, un paso en esa dirección». «Estoy orgullosa de ti», dijo Luisa, tomando su mano sobre la mesa. «No muchos tendrían el valor de volver después de lo que pasaste». Miguel apretó su mano, agradecido por su apoyo constante durante los momentos más oscuros de su recuperación. «El miedo nunca desaparecerá completamente», admitió. «Cada vez que entre al agua, una parte de mí recordará lo que sucedió. Pero ahora sé que puedo vivir con ese miedo, que no tiene que controlar mi vida». Al día siguiente, Miguel recibió una llamada del Instituto Oceanográfico de Recife. Habían seguido su historia a través del documental y estaban impresionados por su enfoque equilibrado hacia la conservación de los tiburones, incluso después de haber sido víctima de un ataque. Le ofrecían un puesto como consultor en su programa de educación pública, utilizando su experiencia para desarrollar materiales educativos sobre seguridad acuática y conservación marina. Era una oportunidad que combinaba perfectamente sus conocimientos profesionales con la nueva dirección que había tomado su vida. Después de consultarlo con Luisa, Miguel aceptó.
En los meses siguientes dividió su tiempo entre este nuevo rol educativo, la administración de Mergullo Seguro, junto con Paulo, que ahora era oficialmente su socio, y su rehabilitación continua. También comenzó a bucear regularmente, aunque de forma controlada y siempre acompañado. Cada inmersión era un poco más fácil que la anterior, tanto física como psicológicamente. 2 años después del ataque, Miguel dirigió su primera expedición de investigación desde el incidente, colaborando con el Instituto Oceanográfico para estudiar patrones de migración de tiburones cerca de Recife. La expedición incluía algunos avistamientos controlados de tiburones, y aunque Miguel no participó directamente en esas inmersiones, su presencia en el barco y su experiencia fueron invaluables para el equipo. Durante esa expedición, mientras observaban a un tiburón toro nadando con elegancia bajo el barco, uno de los jóvenes investigadores le preguntó: ¿cómo logras estar aquí, observando a la misma especie que casi te mata, sin estar consumido por el odio o el miedo? Miguel reflexionó antes de responder. El miedo sigue ahí, admitió. Probablemente siempre estará, pero he aprendido que el miedo puede coexistir con el respeto y la admiración. Estos animales no son monstruos de película, son el resultado de millones de años de evolución perfectamente adaptados a su entorno. El ataque no fue personal. Yo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, interfiriendo con un comportamiento natural. Hizo una pausa, observando al tiburón que ahora se alejaba hacia las profundidades. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la vida no trata de evitar el peligro a toda costa. Se trata de entender los riesgos, respetarlos y luego decidir qué riesgos valen la pena tomar por las cosas que amas. El joven asintió, contemplando sus palabras. ¿Y el buceo? ¿Vale la pena el riesgo para ti? Miguel sonrió, su mirada siguiendo al tiburón hasta que desapareció en el azul profundo. Cada vez que me sumerjo siento miedo, pero también siento alegría, asombro, paz. Y sí, para mí eso vale la pena. Mientras el barco regresaba a puerto al atardecer, Miguel permaneció en la proa, sintiendo la brisa marina en su rostro. Su cuerpo llevaba las cicatrices de su encuentro con uno de los depredadores más perfectos de la naturaleza, cicatrices que contaban una historia de dolor, supervivencia y adaptación. Su mente también llevaba cicatrices, menos visibles pero igualmente profundas, que se manifestaban en pesadillas ocasionales y momentos de ansiedad aguda, pero había encontrado un camino a través del trauma, un equilibrio entre el respeto por el poder del océano y el amor por su belleza. Había aprendido que las heridas más profundas pueden sanar, aunque nunca desaparezcan completamente, y que a veces es precisamente a través de esas heridas que encontramos nuestra mayor fortaleza. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo y el mar de tonos anaranjados y púrpuras, Miguel pensó en el tiburón que lo había atacado. En algún lugar bajo esa superficie infinita, continuaba su existencia ancestral, ajeno al impacto que había tenido en una vida humana, y de alguna manera, en esa indiferencia, había una extraña paz, una aceptación de que el mundo natural no operaba según términos humanos, y que parte de la belleza y el terror de estar vivo consistía en navegar esa realidad lo mejor posible. Al volver la vista hacia la costa, hacia el muelle donde sus amigos y Luisa esperaban, Miguel sintió una profunda gratitud por estar vivo, por tener la oportunidad de seguir experimentando este mundo complejo y a veces peligroso, pero siempre fascinante, por tener personas que lo habían apoyado en sus momentos más oscuros, que habían creído en su recuperación cuando él mismo dudaba. Y mientras el barco se acercaba a tierra, llevando consigo los datos recopilados sobre las mismas criaturas que casi le arrebatan la vida, Miguel comprendió que su historia no trataba realmente sobre un ataque de tiburón. Trataba sobre la resiliencia humana, sobre encontrar propósito en el sufrimiento, sobre la posibilidad de transformar el miedo en respeto y el trauma en educación. En el horizonte, una última línea dorada separaba el cielo del mar, recordándole que cada día terminaba para dar paso a uno nuevo, con sus propios desafíos y posibilidades. Su viaje de recuperación continuaría, con altibajos, con días buenos y malos, pero ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos, para seguir adelante, sin dejar que el miedo dictara el rumbo de su vida. El barco llegó a puerto cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Mientras desembarcaba, apoyándose ligeramente en su bastón,
que todavía necesitaba después de largas jornadas, Miguel miró una última vez hacia el océano que se oscurecía. En algún lugar allí, el tiburón nadaba, siguiendo el ancestral llamado de su naturaleza. Y aquí en tierra Miguel seguiría el suyo, enseñando, protegiendo, compartiendo. Dos criaturas, siguiendo caminos diferentes, entrelazados por un momento de violencia que había transformado a uno y apenas había rozado la conciencia del otro. Y en esa asimetría había una extraña belleza, un recordatorio de lo pequeños que somos en la gran escala de las cosas, pero también de lo significativas que pueden ser nuestras elecciones individuales en las vidas que tocamos. Miguel se dio la vuelta y caminó hacia Luisa. Su cojera un recordatorio constante, pero ya no una limitación definitoria. Mañana habría más trabajo por hacer, más historias que contar, más aguas por explorar, y estaba listo para ello. Cicatrices y todo. En la distancia, el océano continuaba su eterno movimiento, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban en sus orillas y ocasionalmente en sus profundidades. Y de alguna manera, en esa indiferencia había consuelo. El mundo seguía girando, las mareas subían y bajaban, y la vida, con toda su complejidad y fragilidad, continuaba.